Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues bueno, hoy estamos en el último de los museos que hemos estado visitando cada martes, nada más que ahora pues bueno, es jueves, un museo nuevo cada semana y pues bueno, gracias a la MAM, a Sergio, que es el presidente de la MAM, de la Asociación de Museos Autónomos y Mixtos de la Ciudad de México y pues bueno, ahora estamos en el MIDE, en el Museo Interactivo de Economía porque se presenta una exposición. Bueno, fue a partir de octubre, el 29 de octubre, me parece, del fotógrafo Santiago Arau, que, pues bueno, retrata, es una exposición gráfica de la pandemia. Dinos un poco de qué se trata. ¿Cuál es tu nombre? Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, Gracias, gracias. gracias por darnos esta visita. Y pues bueno, explícale a la gente un poco de qué trata esta exposición. Bueno, pues esta exposición se llama 2020, Crónicas de una pandemia, y como bien lo mencionaste, es del fotógrafo Santiago Arau en colaboración con el MIDE. Aquí vamos a ver un poco el recorrido de cómo fue el antes y el después de la pandemia por medio de las fotografías y la visión del fotógrafo, que es este Santiago Arau. Como tal, la exposición comienza en esta parte, que es un poco sobre la trayectoria de Santiago Arau y el cómo fue el proceso para hacer esta exposición fotográfica, qué fue lo que él quiso proyectar. O sea, él nos explicaba hace tiempo que fue la rueda de prensa, que escogió varias fotografías. Él tomaba fotos un poquito antes de la pandemia y durante la pandemia y hasta hoy en día, ¿no? Y pues bueno, es un reconocido fotógrafo que a base de drones sea como que es su especialidad, ¿no? Esto de Sí, se ha tomar caracterizado. fotos. Y pues vamos a empezar a hacer el recorrido entonces, si gustas. Sí, de este lado, por favor. Gracias. Bueno, en este tercer piso, por primero el recorrido se conforma de 5 salas. En la primera tenemos la sala de antes de la pandemia, que es un poco de lo que tú comentabas acerca de estas fotografías, en donde Santiago Grau todavía no se imaginaba qué es lo que se avecinaba, pero quería retratar la cotidianidad. Por ejemplo, aquí tenemos los conciertos que antes se hacían sin tanta como medida de seguridad. Ajá. Aquí tenemos un poco de cómo se veía la contaminación el 1 de enero del 2020, que es un poco alarmante. Ajá. Aquí cómo estaban las personas en el transporte público, un poco nos podemos dar cuenta que fue antes de la pandemia porque no llevan el cubrebocas. Aquí ya fue cuando fueron los primeros atisbos de todo esto, lo que se veía venir con la pandemia. Eso también fue como un mito, ¿no? Esto del papel del baño, porque digo, no sé qué funcionó. Sí, exactamente, fue como un poco ver la desinformación lo que ocasionaba que se hacía como este desabasto de papel higiénico. Compras de pánico, pero te digo que no entiendo por qué. Y aquí un poco tenemos sobre los movimientos sociales y cómo se realizaban antes de la pandemia. Actualmente estos movimientos sociales todavía se pueden hacer, pero bueno, se están haciendo, pero ya no con tanta concurrencia de gente y un poco respetando las medidas de seguridad. Y bueno, como te mencioné, esta es la primera parte de la exposición, la primera sala llamada Antes de la pandemia. Bien, vamos a la segunda sala. La segunda se llama Confinamiento y bueno, en esta parte ya tenemos como la pandemia más avanzada, ya fue cuando todo México se llegó a estar en sus casas. Ya cuando nos enteramos, ¿no? Esto fue como a partir de marzo. Marzo, abril. Ajá. Cuando fue la famosa cuarentena, pero que a la fecha pues no ha terminado, ¿no? Como tal, digo, así de que digan, ya estamos libres. Ajá, exactamente, pero pues ya no podemos ver las calles así, ¿no? Incluso aquí tenemos fotografías del metro estando totalmente vacío, de un aeropuerto, de las escuelas, las calles. Claro. Un poco esta sala trata de recrear o retratar cómo se vivía el día a día de las personas en la calle, que prácticamente era todos encerrados. Bueno, la tercera sala de esta exposición fotográfica está titulada Virus. En esta parte de la sala nosotros vamos a encontrar unas fotografías que Santiago Arau, en donde se metió como a tomar estas imágenes en las zonas de riesgo, de alto riesgo, las zonas COVID, también conocidas. Aquí nosotros podemos ver ya sea el personal médico quitándose el equipo de protección, con el equipo de protección. Un poco podemos ver a los pacientes, bueno, a los familiares de los pacientes, el cómo se hacía el proceso de llevarse una persona contagiada de su casa al hospital. Incluso aquí tenemos un crematorio y aquí estas imágenes que son un poco de las más fuertes, que son como una extubación y el proceso de cómo era un parto en épocas de COVID. Porque en este entonces Santiago Grau comenta que todavía no se sabía si la persona embarazada tenía o no la enfermedad, entonces de todos modos tuvieron que aplicar todos los códigos de seguridad. Y aquí es donde también nace el primer bebé. Este es el con primer, COVID. Ajá, un bebé de 2 horas que le estaban haciendo una prueba de COVID para ver si tenía, porque su mamá lo tenía.
No sabemos muy bien cómo fue el desenlace, pero sí tenemos como una imagen que es impactante. Y aquí también tenemos otra, que es una enfermera terminando su turno y se ve como que está toda triste o desesperada. A esta sala se recomienda que entren las personas con mucha discreción porque son imágenes fuertes y si en cualquier momento se llegan a sentir incómodas o quieren salirse de la sala, lo pueden hacer con total libertad. Bueno, esta es la tercera sala. La cuarta se llama impacto social. Aquí nosotros vamos a ver un poco de todas las realidades que se vivieron en este confinamiento, de todos los niveles sociales que existen en el país. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo lo vivió las personas que no tenían a dónde llegar a su casa. Aquí podemos ver cómo estaba el mercado de la viga en días de la pandemia, especialmente durante la Semana Santa. Aquí una persona de cómo estaba viviendo la pandemia desde la cárcel, que a veces a nosotros se nos olvida que ellos también están siendo partícipes de esta pandemia, entonces también se tienen que seguir todos los protocolos sanitarios dentro de las cárceles. Aquí podemos ver igual cómo se veía Bellas Artes, una persona que estaba pidiendo trabajo porque lo había perdido durante la pandemia, personas que por su suerte pudieron tener la oportunidad de quedarse resguardándose de la enfermedad. Un poco y cómo se pusieron de primera plana los repartidores, que es algo que creo que muchas personas no notamos mucho. Bueno, igual muchas de las que las personas no saben es que en el Gordo de Xochiaca hay personas que se están viviendo. Podemos ver una foto en donde aquí tenemos las casas, que incluso algunas están sobre la basura. Las fotos que tenemos aquí son de personas que justo viven en el Gordo de Xochiaca. Y Santiago Arau nos comenta que cuando les preguntó si tenían miedo acerca del COVID, ellos decían que no, que ahí el COVID les hacía los mandados, porque básicamente ellos al vivir estar cerca de la basura viven como con muchas enfermedades que están alrededor de ellos. Aquí tenemos una foto de cómo se ve, panorámica de cómo se ve el Gordo de Xochiaca, todo lleno de basura, y aquí unos pequeños close-ups a la basura un poco más cerca en el Gordo de Xochiaca, en donde resaltan que hay muchos cubrebocas y material sanitario. Aquí también tenemos un antes y un después. Por ejemplo, aquí es donde empiezan a vender los cubrebocas y después cómo terminan en el Gordo de Xochiaca. Sí. Aquí en esta foto igual, si nos acercamos un poco, podemos ver que hay incluso una niña que está viendo alrededor de la basura para buscar cosas que le puedan servir. Y estos son todos, o sea, esto no solo es por la pandemia, sino es lo que se vive todos los días en el Gordo de Xochiaca. Y bueno, esta es la sala de consumo de pandemia. Esta es la quinta de 7, entonces si quieres podemos bajar. Bueno, esta es la sala de vacunación. Aquí ya podemos ver que hay un poco de esperanza después de todo lo que hemos estado viendo. Aquí están las primeras dosis que se le aplicaron a los adultos mayores. Esa es la biblioteca Vasconcelos, ¿no? Exactamente. Y aquí tenemos incluso antes de la primera dosis a adultos mayores al personal de salud que estaba en el COVID. Aquí tenemos un mural que Santiago pudo fotografiar, que es como el doctor con una niña con cubrebocas. Y de este lado, en esta misma sala, tenemos como las personas que, gracias a Dios, sí se pudieron recuperar y que se estaban como reencontrando con sus familiares. Aquí un antes y un después de cómo es el personal de salud con el equipo sanitario y cómo es sin el equipo sanitario, con todas las marcas y los curitas que se tienen que poner. Y bueno, el área de COVID cuando se tienen que despedir de algunos pacientes que se recuperan. Esta es la sala de vacunación. Y la última sala se encuentra de este lado. Esta sala se llama personal médico. Aquí es donde Santiago Arau logró fotografiar a algunas de estas personas con las que estuvo trabajando a lo largo de su participación fotográfica en los hospitales. Y bueno, él relata que la mayoría de estos estaba muy feliz de participar en este proyecto porque daba una vista hacia el público de cómo es lo que se vivía dentro de los hospitales. Pero incluso aquí lo que más sobresale son las marcas de todos los doctores y enfermeras o enfermeros que se quitaban como el equipo de protección. Exacto. Y lo que les dejaba en el rostro. Exactamente. Y bueno, con esta sala concluye la exposición fotográfica 2020, Crónicas de una pandemia, aquí en el MIR. Que está de martes a domingo, en un horario de 10 a 7 de la mañana y los domingos a 7 de la noche. Y los domingos de 10 a 6 de la noche. Que con la entrada al museo, o sea, pueden recorrerlo todo. Con la entrada al museo se puede recorrer tanto el museo como esta exposición fotográfica, además de entrar gratuitamente a las diferentes actividades que se hacen alrededor de esta exposición fotográfica. Gracias, Fernando. No, gracias a ti. Hasta luego.